Si bien en Dandadan disfrutamos de batallas espectaculares contra aliens, yokais e incluso kaijus, que es lo que lo hace única esta obra, el cómo logra combinar tantos géneros en una sola historia. Pero, más allá de la acción, también nos muestra un lado mucho más serio y humano, con relatos que directamente te llegan al cocoro. Un claro ejemplo de esto fue la historia de la acrobática sedosa y su hija en el capítulo 7 del anime, considerado por muchos como uno de los mejores momentos de la primera temporada. Todo esto gracias a su ambientación y a la forma en que nos sumergió en el drama y lo humanamente real que es. Y lo que vamos a ver hoy no se queda atrás para nada. Hablaremos de una historia destinada a la tercera temporada del anime. La historia de una niña extraterrestre que logró sobrevivir en medio de la guerra y que, a pesar del dolor, encontró la manera de crear lazos únicos y llenos de amor. En un planeta lejano, la guerra había consumido todo. Tropas alienígenas arrasaban sin piedad, llevándose consigo hogares, familias y esperanzas. Entre el caos de un campo de batalla, una pequeña niña luchaba por sobrevivir. Esta niña era Bamora. Fue entonces cuando apareció Vanga, una anciana que, contra todo pronóstico, logró rescatarla. Los hombres de aquel mundo ya eran pocos, casi habían perecido, y tan solo quedaban unas cuantas ancianas junto con la pequeña Bamora. Pero Vanga, marcada por la dureza de la guerra, dejó en claro desde el principio: aquel que no pueda cuidarse solo, que simplemente muera. Palabras que hicieron llorar a Bamora, aunque al final, a regañadientes, Vanga terminó haciéndose cargo de ella. Con el tiempo, Vanga llevó a Bamora a conocer al llamado Dios de los Sumerios, un supuesto salvador para su pueblo, pero ella no creía en estas cosas. Para ella todo eran patrañas, los dioses no habían detenido la guerra, los hombres no habían protegido a su gente. Yo me protegeré sola y que los demás hagan lo que quieran, decía con firmeza. Esa era su filosofía, sobrevivir aunque implicara sacrificar a otros. Los años habían pasado y Bamora creció bajo el cuidado de Vanga, a quien poco a poco comenzó a llamar madre. Sin embargo, esta rechazaba ese título una y otra vez, asegurando que no eran familia, pero Bamora simplemente no podría evitarlo. Se había convertido en parte de esa nueva familia, la familia de las Sumerias. Pronto corrió el rumor de que en el oeste habría más de 3000 personas que habrían sobrevivido. Con esperanza decidieron viajar hacia allá, pero lo que parecía un rayo de luz terminó siendo una pesadilla. De pronto, encontraron a Big Mama, una colosal criatura alienígena que devoraba a las sumerias para convertirlos en armas vivientes. Frente a sus ojos vieron cómo se creaba un arma con la figura del supuesto dios de los sumerios, símbolo del rencor acumulado por su pueblo. Lo único que podían hacer era huir. Avanzaron con dificultad hasta que llegaron a lo que parecía ser un refugio seguro. Pero todo era una trampa, era un holograma. Fueron rodeadas, fueron masacradas y en medio de la desesperación, Bamora casi muere. Aunque resultó herida, fue salvada por Vanga. Bamora intentó ayudarla, pero esta simplemente le gritó que no malgastara nada en ella. Mientras tanto, las demás ancianas confesaban su último deseo: morir viendo el mar en paz y lejos del dolor. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más desgarradores. Bamora, entre lágrimas, le pidió a Vanga morir junto a ella. Le rogó que se responsabilizara, que si todo estaba perdido, al menos le permitiera acompañarla hasta el final. Antes de la guerra había sido cocinera en el palacio. Sus manos habían servido para dar felicidad a otros con los platillos, no eran para matar. Ese recuerdo lo humanizó frente a Bamora y, aunque no lo admitiera, el vínculo material entre ambas se hacía más fuerte. Decididas y por idea de Vanga, pusieron rumbo a un antiguo palacio, un lugar donde existía un transporte. Este era conocido como Idea. Para poder llegar tendrían que enfrentarse a los alienígenas que custodiaban a los hombres sumerios, los cuales no habían perecido y simplemente habrían sido convertidos en esclavos. Vanga decidió rescatarlos. Simplemente necesitaban más aliados. Bamora, con la determinación de una hija, se lanzó al peligro. Pero en medio del caos que desató Bamora, Vanga se sacrificó una y otra vez para poder salvarla, hasta que finalmente quedó al borde de la muerte. Entre el llanto de Bamora, esta fue rescatada por la compañera de Vanga, mientras Vanga simplemente decía que no la llamase madre. Era el arma ancestral que crearon los alienígenas. Fue en ese momento cuando el arma con forma de dios cobró vida, pero no era un dios. Quien estaba dentro era Vanga. Repleta de ira y con la fuerza de su pueblo sumerio, se levantó una última vez para luchar. Sus palabras retumbaron como un rugido. No les da vergüenza, huyeron mientras una niña arriesgaba su vida. Ella es el futuro de los sumerios.
Y si no pueden luchar con sus manos, hágalo con sus dientes, con su odio, con todo lo que les quede. Levántense y peleen por el pueblo sumerio. Después de aquellas palabras, ese fue el despertar de la resistencia de los sumerios. Todos los hombres se unieron, iniciando una batalla desesperada por recuperar lo que era suyo. Y mientras tanto, Bamora corrió hacia la pirámide para activar el antiguo transporte. Pero justo en ese instante, Vanga, al borde de la muerte, tomó una decisión final: enviar a Bamora lejos. Vanga, con su último aliento, le dijo que empezara una nueva vida en otro planeta, que encuentre a alguien amable, fuerte y alguien con quien pueda tener hijos aún más fuertes, que haga que la sangre de los sumerios viva en ella. Bamora simplemente gritaba y lloraba, la llamaba madre, pero Vanga la detuvo. Decía que la deje de llamar así, porque cuando el instinto maternal se apodere de ella, no podrá seguir luchando. Con esas palabras, la pequeña Bamora fue enviada a la Tierra, mientras Vanga se quedó enfrentando a los alienígenas, probablemente destinada a morir, pero orgullosa de haber protegido a aquella niña. Ya en la Tierra, Bamora intentó cumplir las palabras de su madre. Esta buscaba a alguien fuerte, pero en su inocencia pensó que la forma de reproducirse era juntando los labios, tal y como había visto en los humanos. Fue entonces cuando el destino le llevó frente a Momo, Okarun y Quinta, y en ese momento, tras ser derrotada por ellos mismos y saber que eran personas fuertes, el sistema de emergencia del traje se activó, y una vez que la derrotaron tal y como vimos en el anime, nos dio uno de los momentos más impactantes del final de la segunda temporada de Dandadan. La historia de Bamora es un recordatorio de que en medio de la guerra, del dolor y de la pérdida, uno siempre puede hacer un lazo más fuerte. En este caso es el amor. Vanga nunca quiso ser una madre, simplemente era alguien que deseaba hacer feliz a los demás. Alguien que nunca quiso matar, y como vimos en sus últimos momentos demostró que madre no es quien da la vida, sino quien elige cuidar, proteger y darlo todo por alguien más. Y Bamora, la niña que quería morir con ella, aprendió que incluso en un lugar más oscuro, un corazón roto todavía puede sembrar una pequeña esperanza en alguien. En un mundo donde los dioses callaron y los hombres desaparecieron luchando por todos, unas ancianas y una niña se convirtieron en una simple familia. Una familia sin duda hermosa, una familia que no nació de la sangre, sino del sacrificio, de las lágrimas y del amor más puro que hay en este mundo, el amor maternal. Y es ese el amor que permitió que Bamora siga viva hasta el día de hoy, y con ella llevando en cada paso la fuerza y la memoria de quien alguna vez llamó madre. Más tarde que pronto recorrió el rumor de que en el oeste había más de 3000